Les recibimos hoy en esta ciudad abierta desde el Museo del Cerro de San Vicente, un lugar que tras más de 20 años de trabajo ya es una realidad y que les quiere mostrar la historia de nuestra bella ciudad de Salamanca. Precisamente aquí se asentaron en la Edad de Hierro los primeros pobladores de nuestra ciudad, hicieron sus primeros asentamientos. También aquí, varios siglos después, ¿qué pasaba? Bueno, pues que llegaba el convento de San Vicente y también era destruido, un proceso que comenzaba en esa batalla de Salamanca. Bueno, y ahora en la actualidad se convierte en un museo que nos habla de la historia, del urbanismo que ha ido transformando Salamanca y nos ayuda a conocer un poquito más nuestra historia y nuestros antepasados. ¿Quieren conocerlos? Pues acompáñennos hoy en este recorrido de Ciudad Abierta. Ubicado en lo alto de un promontorio que domina el valle del Tormes, surge ya, desde ya mismo, este Museo del Cerro de San Vicente, que se convierte así en un nuevo espacio expositivo con el que conocer la historia de la ciudad de Salamanca. Y seguimos sumando, que ya tenemos un largo bagaje en ese recorrido por distintos museos y distintos rincones que nos hablan muy mucho de nuestra bella ciudad de Salamanca. Para analizar todo lo que va a suponer a partir de ahora este museo, arrancamos con el concejal de Turismo, Ángel Fernández, a quien ya saludamos. Muy buenas, Ángel. Muy buenas. Gracias por acompañarnos. Bueno, se suma así este museo a esa riqueza turística con la que ya cuenta nuestra ciudad, un museo en el que se llevaba trabajando ya mucho tiempo y que era muy esperado por todos, Ángel. Sí, efectivamente, el Museo del Cerro de San Vicente, bueno, una oportunidad magnífica para aumentar la oferta turística y cultural de la ciudad de Salamanca en un enclave único, porque estamos en el origen precisamente de la ciudad de Salamanca, en aquella Edad de Hierro, y bueno, pues un magnífico edificio para disfrutar de la historia de la ciudad, porque se trata de un museo que contiene numerosas piezas, numerosos archivos y documentos para ahondar y profundizar en la historia de la ciudad de Salamanca y conocer de la mano de los arqueólogos mucho más sobre nuestro pasado, nuestro presente y entender mejor lo que es la historia de la ciudad. Un museo que, gracias a ese contenido, es un museo para todos, para visitantes y también para los propios salmantinos que quieran conocer mucho mejor su historia. Sí, por supuesto, está dedicado tanto a salmantinos como a visitantes. Decíamos antes que aumentamos la oferta turística y cultural, pero también es una clase de historia en sí misma y por lo tanto tendrán la oportunidad también muchos escolares, muchos ciudadanos en general, jóvenes mayores, para visitar este museo del Cerro de San Vicente, profundizar en la historia de Salamanca y sobre todo pues contar con un espacio cultural más que ofrece mucho, que sorprende mucho a quien lo visita porque tiene unas dimensiones considerables. Ya de por sí el edificio es muy interesante, es digno de ver, lo que contiene es de altísimo valor también, con piezas únicas, con mapas, con audiovisuales que explican y nos dan mucho más masticado lo que es la historia de la ciudad y lo que encontramos aquí, pero sobre todo también en un enclave único con unas vistas maravillosas del teso de las catedrales, en un enclave que es el origen de la historia de la ciudad, que cuenta también con recursos arqueológicos de primer nivel y los restos del convento de San Vicente, que también se encuentra aquí en este Museo del Cerro y que también de la mano de arqueólogos podremos descubrir mucho más de lo que fue aquel monasterio del Cerro de San Vicente. Se ha buscado, Ángel, combinar esa historia de más de 2.500 años, esa historia salmantina también, como decías, con atisbos de modernidad gracias al edificio, gracias a intervenciones artísticas de otros artistas que van a adornar y a complementar un poquito este museo. También se ha buscado un poco esa fusión, ¿no? Sí, claro, en el Ayuntamiento teníamos muy claro que teníamos que interpretar el pasado, hacer una revisión o una interpretación desde la primigenia Edad de Hierro hasta la actual. Entonces, en este museo se encuentra también una interpretación del urbanismo más actual, de los últimos 100, 150, 200 años de la ciudad de Salamanca, sin perder la perspectiva de un edificio que es moderno, de un edificio que cuenta con los audiovisuales de vanguardia, con obras de arte actuales y que por lo tanto combina lo que es historia, lo que es arqueología, pasado de la ciudad de Salamanca, que tenemos un rico pasado y una historia deslumbrante, con presente, con actualidad y con audiovisuales y obras de arte muy actuales y contemporáneas. Pues deseando estamos en profundizar sobre ello. Muchísimas gracias, Ángel. Un placer.
Pues sin duda alguna este edificio también va a sumar respecto al patrimonio de nuestra ciudad y por eso tenía que estar también con nosotros Fernando Carabias, concejal de Patrimonio, a quien pasamos ya a saludar. Muy buenas, Fernando. Encantado. Gracias por venir. Como decimos, sumamos un nuevo rincón de la ciudad a ese patrimonio extenso con el que cuenta nuestra ciudad, un edificio en el que se ha logrado pues una sinergia muy importante, Fernando. Es un nuevo lugar de la ciudad, pero tenemos que remontarnos a la historia de Salamanca. Ya mediante descubrimientos arqueológicos que se han ido haciendo a lo largo de muchos años, se ha podido comprobar que ya en los primeros inicios de la Edad de Hierro ya había aquí habitantes y el poblado donde estaban pues está perfectamente catalogado y está perfectamente diseñado y reconstruido. La verdad es que era un sitio muy adecuado para todo esto, porque es un reducto que está en alto, tenían el agua del río ahí cerquita y era un sitio fácil de defender. En este momento disponemos de un edificio que ya se construyó hace unos 20 años, pero faltaba llenarlo de contenido y es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Ya por fin es una realidad. Tenemos Continente, que es un edificio magnífico, precioso, emblemático, y tenemos contenido. Este contenido es el resultado de unos grandes estudios e investigaciones, unas grandes labores para recopilar información por parte de expertos que nos dan la posibilidad de que conozcamos toda la historia de Salamanca con sumo rigor, pero al mismo tiempo de una manera cómoda, muy sencilla y muy agradable y muy amena. Ya que hablamos de patrimonio, Fernando, vamos a cuidar ese primer patrimonio que hicieron los salmantinos, que fueron, como dices, ese primer asentamiento, esas primeras casas redondas que están ahí, que están sus cimientos, y a partir de ahí pues se ha levantado todo este edificio que también lo que va a conseguir es atraer a visitantes a una zona de Salamanca que quizá no era tan visitada y que ahora va a serlo. Claro, no era visitada porque no tenía ningún atractivo en principio que estuviera a la vista, tampoco se conocía todo lo que posteriormente se ha ido descubriendo mediante estudios arqueológicos que se han hecho. Aquí estaba el convento benedictino de San Vicente, que luego fue derruido en la guerra de la Independencia, y recientemente, al saber que aquí estaban los orígenes, al saber que aquí ya podía haber cosas interesantes, desde hace unos años ya se ha estado trabajando, se construyó este edificio. A partir de ahora, con el contenido que tiene, con el museo que acabamos de inaugurar y que ya es una realidad, va a ser sin duda uno de los puntos fuertes de atracción de visitantes, tanto salmantinos como turistas que vienen tan a menudo a nuestra ciudad. Yo creo que muchos de los salmantinos no conocen lo que realmente hay aquí y esta es una oportunidad magnífica para conocer nuestra historia, conocer nuestros orígenes y, como he dicho antes, de una manera muy amena y muy entretenida, pero al mismo tiempo hay una información recopilada de tal manera que también permite a estudiosos e investigadores poder dedicar todo el tiempo que puedan necesitar y querer para conocer cosas que realmente son interesantes. Este museo es una parte de un gran proyecto sobre este cerro de San Vicente. Hemos terminado ya las laderas, los huertos que hay en algunas de estas laderas. Estamos terminando ya el acceso al cerro desde el Paseo de San Vicente, donde hace poco hemos descubierto el ábside de una capilla, y ya en breve empezarán las obras para lo que se llama la plataforma superior del cerro, que va a ser otra edificación que proteja y que ponga en valor todos los restos arqueológicos que ahora mismo se conocen. Y como vamos a seguir trabajando en este aspecto, en colaboración con la universidad, a medida que pase el tiempo conoceremos más de nuestros antepasados y de nuestros orígenes. Bueno, pues agárrense porque esto no ha acabado, como dice Fernando Carabias, y seguro que Salamanca no les deja de sorprender. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros.
Un edificio sin duda que llama mucho la atención y que ha logrado compaginar pues muchos elementos que había que tener en cuenta. Por eso queremos indagar en cómo se le dio forma a este edificio hace ya bastantes años, pero tenemos la suerte de estar con uno de los arquitectos que comenzaba el proyecto, con Pablo Redero, que es el actual director de equipo también aquí en el museo. Muy buenas, gracias por acompañarnos, lo primero. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo comenzaba todo? ¿Cómo se le comenzaba a dar forma al edificio y cómo se planteaba esta construcción? Bueno, antes del edificio hay que comentar, es muy importante, en el año 1950 ya se data la presencia en el Cerro San Vicente de unos restos importantes. En el año 80 y pico se inician campañas de arqueología para ver qué hay en el cerro, ¿no? Y ello lleva a los poderes políticos a iniciar un procedimiento urbanístico muy importante para la ciudad y que es realmente lo esencial de este gran proyecto, que es recuperar para el ciudadano, para el uso público, este espacio de primer orden para la ciudad, que luego a su vez se dividió en tres zonas. Una primera más importante, que es la Proa del Cerro, que es para uso de parque arqueológico. La parte correspondiente a la planta del edificio del Convento de San Vicente se reservó para un uso museístico, que es donde estamos en este momento, y por último están las conexiones con el resto del barrio, que son ya pues, los remates de edificios para que entroncaran ambos usos. En cuanto al edificio, bueno, inicialmente el uso del edificio se planteó como una protección de los restos arqueológicos del antiguo convento San Vicente, ¿no? Cuando esto lo encontramos, eran un montón de casas apiñadas en torno a un patio, perdón, a una plaza pública que era el actual claustro del cerro, ¿no? del convento. Se excavaron los restos, los muros y demás, y se decidió dar una protección que recuperara en cierto modo la volumetría original del edificio. Inicialmente se realizó una cobertura de esos restos para protegerlos. En una segunda fase se dotó de instalaciones para que pudieran ser visitables y en este último periodo se ha dado de contenidos museísticos para poder abrirlo al público definitivamente. ¿Qué tiene singular este espacio? Bueno, pues el empleo de los materiales ha sido pues, en lo posible con gran nobleza, ¿no? Se han empleado materiales con crudeza. Efectivamente, un edificio de estas características debe ser creíble en sí mismo. Por una parte tenemos los materiales pétreos, sólidos del edificio original, del convento original, y todo lo que es protección y recrecido son materiales ligeros, acero oxidado, madera, vidrio, etc., ¿no? Con todo se ha buscado una misma tonalidad, ¿no? Ha habido ahí también que conjugar un poquito para que surtiera este efecto que hay nada más entrar, ¿no? Correcto, y sobre todo de neutralidad, de no competir con lo original. Todos los materiales que hay se han colocado de una forma neutra, limpia, iba a decir sencilla, no sencilla, pero no simple, pero con cierta ambigüedad y armonía para que no compita con, en el fondo lo importante son los restos originales del convento. ¿Con qué ojos le pedirías a los visitantes que entren en este edificio, en este espacio? ¿Qué les recomendarías fijarse que a lo mejor no es tan fácil percatarse de ello? Yo creo que lo importante al final de este conjunto de proyectos es que es una parte dentro del conjunto de proyectos del cerro, ¿no? Esto tiene que ver también con los restos que hay en la zona del propio cerro, y el edificio en sí al final conviven tres elementos muy importantes, que es la arquitectura como continente, pero que también forma parte de la propia exposición. Están los contenidos que son muy importantes, son muy extensos, que están hechos en dos niveles, un nivel, digamos, más amable para el público que pueda visitarlos directamente, y luego un nivel vía intranet y vía códigos QR, donde hacéis contenidos muy profesionales y muy extensos que, bueno, es muy interesante visitar. Pero además, al final, aunque no era el objetivo en el inicio de convertirse en un museo de la ciudad, sí que tiene parte de ese contenido. Al final es un museo de cómo se ha hecho o transformado la ciudad. Es también muy importante, y esto es un aspecto que nos puso encima de la mesa, turismo, es que es importante poner también el cerro en la foto de la ciudad, ¿no?
se tiene una forma muy literal, con la iluminación de todo lo que es la piel del edificio desde el exterior, de forma que en la fotografía nocturna de la ciudad pues se observa es un videomapping muy interesante, hecho con los restos que han ido excavando, se han ido plasmando de forma vibrante sobre el lienzo del muro, y es muy interesante para que la gente se pregunte qué hay en el Cerro San Vicente, y sobre todo atraer aquí a los visitantes, que aunque estamos cerquita, estamos también lejos. Es importante sacar a la gente del casco histórico y que visiten otros lugares, ¿no? Y sobre todo el origen primigenio de la ciudad, que es este. Bueno, pues prepárense, lleguen con los 5 sentidos bien abiertos, porque van a conocer mucho sobre la historia de Salamanca y sobre todo lo que pasaba aquí debajo de nuestros pies. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Paseando por los pasillos de este impresionante museo van a toparse, ya se lo han avisado algunos de nuestros invitados, con distintas intervenciones artísticas que buscan también darle un toque contemporáneo a esta gran estructura. Uno de estos autores que ha contribuido ha sido Juan Figueroa, que ya nos acompaña. Muy buenas, Juan, gracias por acompañarnos en esta Ciudad Abierta. Un placer. Juan, cuéntanos cómo te llega a ti el encargo de tener que buscar algo para ayudar a darle forma a este gran museo. Bueno, yo recibí la invitación para hacer 2 intervenciones en este museo, la recibí directamente de los organizadores del museo, de Pablo Redero en concreto, y el objetivo fundamental era intentar crear 2 obras en concreto que realizaran algún tipo de diálogo o lenguaje con la arqueología, desde la más estricta contemporaneidad. Entonces ese fue el desafío, un desafío realmente tremendo, pero bueno, muy estimulante. Que nos lleva a contemplar en pantalla pues, a personas que seguro que más de alguien conocen, Sí. Y también espacios muy representativos también de Salamanca o de otros lugares. Cuéntanos por dónde te has movido y con quiénes te has movido para rodar estas 2 intervenciones. Bueno, fundamentalmente busqué que fuera una obra, o las 2 obras que he hecho, potentes, entre otras cosas, porque me parecía una apuesta, en este caso especialmente de Pablo Redero, insisto, del arquitecto, una apuesta muy potente, muy fuerte. Y entonces la obra, realicé 2 obras, una obra que está aquí, que tenemos justo a mi espalda, que se llama Redención. Yo creo que las ciudades de alguna manera se fundan, es el grito el que funda la ciudad, es la palabra quien la edifica y luego es el canto quien la hace habitable. Este era el trípode sobre el que se sostenía la pieza Redención. Entonces el grito era fundamental porque el grito es el momento iniciático en el cual el ser humano se encuentra con un lugar al que le atribuye un cierto poder. Ese poder muchas veces es chamánico, es alguna persona en la tribu, en ese colectivo humano que encuentra el lugar exacto, que encuentra la vibración exacta donde la ciudad se va de alguna manera a levantar, se va a fundar. Esa idea del grito inmediatamente me llevó a una de las personas, a una de las salmantinas universales, que se llama Fátima Miranda, con la que realizamos, forma parte de la pieza Redención, donde ella no solo evidentemente trabaja el grito, sino otra serie de registros que luego hablaremos. Para la voz, la palabra, pensé sin duda alguna en el que para mí es más que un símbolo de la ciudad, quien para mí representa realmente el espíritu de esta ciudad, que es el poeta Aníbal Núñez. Entonces le pedí a Nacho Novo que de alguna manera entráramos en algunos de los poemas de Aníbal Núñez. No recitarlos, aquí no se trata de declamar, se trata de convocar esas palabras, son de alguna manera estados de ingreso al poema o de hacernos presente al poema. Ese momento de iluminación en el cual el poema de alguna manera se descubre. Eso fue lo que trabajamos con Nacho Novo. Y la tercera persona con la que conté es con Alberto Rosado, un pianista extraordinario, un pianista sobre todo de música contemporánea, que realmente ha hecho aquí un trabajo excepcional. Con Fátima Miranda, con Nacho Novo, con Alberto Rosado, con esos 3 estratos móviles, está el grito, está la voz humana, la palabra, está el canto de alguna manera.
Bueno, el grito con el que nace una ciudad y con el que nace cualquier ser humano, que es lo primero que hacemos al nacer, gritar. Está todo un poquito relacionado también en ese movimiento, y de ese grito hacia dónde nos vamos. La otra intervención, ¿de qué nos habla? Yo trabajé con la idea, está filmada en Super 8, se llama Autópolis, es una visión de la ciudad, no la ciudad que nosotros miramos, y muchas veces ya la tenemos hasta muy vista incluso, nunca terminamos de descubrirla evidentemente, sino que es la ciudad que nos mira, es la ciudad de alguna manera que nos reclama una mirada y que nos funda una nueva visión de la ciudad. De alguna manera lo que yo intenté filmando en Super 8 era de alguna manera recuperar esas arqueologías visuales que nos permiten sentir la ciudad como un elemento casi vivo, como un elemento orgánico, como algo que está en permanente ebullición. Una ciudad incluso frágil, suspendida y flotante. Pues ese segundo trabajo que nos habla de cómo la ciudad nos mira, de cómo nos ve esa ciudad, así que cuando entren por la puerta del museo, sonrían, pónganse guapos, que el museo también les estará mirando junto a estas obras artísticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en el patio exterior, lo que era el claustro, tenemos con nosotros ya al arqueólogo municipal y codirector de las investigaciones en el Cerro, Carlos Macarro. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos. Bueno, Carlos, llevamos hablando ya unos minutos del trabajo, gran trabajo que se ha realizado en este espacio de la ciudad, en el que hubo que empezar a excavar y ver todo lo que iba saliendo, Carlos, que era mucho, ¿no? Imagino que ha sido un recorrido de sorpresa tras sorpresa. Sí, ha sido una labor paulatina que se ha desarrollado pues, durante más de unos 35 años. La friolera, la conservación de estos restos, pues siempre obedece a una casuística histórica y en este caso, pues bueno, quiso que en este lugar naciera la ciudad de Salamanca, a lo largo de la primera edad del Hierro, y luego que renaciera la ciudad durante la repoblación con el convento de San Vicente, que es la fundación monástica más antigua de la ciudad. Y ahora en otro escalón surge este museo, en otro tiempo histórico distinto, que quizá, pues oye, alguien planeó ya desde tiempos inmemoriales, quizá todo esto, como tú dices, es parte de la casuística que ha hecho que parezca que todo estaba perfectamente ordenado y orquestado. ¿Qué se ha ido encontrando de valor arqueológico, Carlos, ya no solo los restos de unos cimientos, sino qué se ha ido encontrando y cómo se le ha dado forma y contenido dentro del museo? El discurso de los contenidos museográficos pues, orbita en dos grandes esquemas. Por un lado es la historia del lugar propiamente dicho, con lo cual tendría la consideración de museo de sitio, y por otro la propia historia de la evolución arquitectónica y urbanística de la ciudad de Salamanca, y que los hemos entrelazado, porque los hitos nos sirven. Quiero decir, en relación al propio cerro, pues tenemos el origen de la ciudad, el renacer de la ciudad en la Edad Media con una fundación monástica, la destrucción de la ciudad, es otro espacio simbólico. Aquí fue el fuerte principal francés y es un poco el representante de todas las destrucciones que acaecieron en la ciudad, ¿no? Como símbolo. Entonces, con esas paradojas es también con las que hemos hilado el discurso para el resto. Entonces ofrecemos, con una visión didáctica, intentamos ofrecer la evolución urbana, ¿sabes?, de la ciudad desde que no era más que un altozano dominando el río. Toda esa historia ha habido que irla desenterrando lo más actual para ir llegando a lo más antiguo, sí, intentando no estropear nada por el camino, y ahora se une en este espacio del que queremos que la gente salga con qué ideas, sobre todo, Carlos. ¿Qué queremos que se lleve el ciudadano de a pie cuando entra a este museo y salga por la puerta? Pues yo creo que es la riqueza histórica y patrimonial de la ciudad, desde los tiempos más remotos. Nos hemos remontado incluso a momentos, épocas prehistóricas ya, donde no existía ni el ser humano, pero bueno, tenemos la suerte de contar con yacimientos paleontológicos en las proximidades, y luego el transitar del hombre hasta
incluso cuando no era de nuestra especie. Nuestra vocación de investigación y en este caso de la historia, pues hace que también podamos ofrecer la mejor información o la información de más calidad para al interesado, ¿sabes? Para el que le interesa. Bueno, pues es uno de los pocos museos que hablan muy bien de la historia de una ciudad a nivel urbanístico, a nivel patrimonial. Disfrútenlo y aprovechenlo. Muchas gracias, Carlos, por tu trabajo. A vosotras. Venga, gracias. Y toda esta información va a intentar trasladarse al visitante final a través de varios arqueólogos que van a guiarles en estas visitas que de momento se pueden realizar al Museo del Cerro de San Vicente. Estamos con uno de ellos, con Francisco José Vicente. Muy buenas, Francisco, gracias por acompañarnos. Muy buenas, gracias a vosotros. Bueno, Francisco, le decimos a todos aquellos que estén despertando la curiosidad y el interés de venir aquí a este museo, ¿cómo lo tienen que hacer? Por el momento hay días abiertos y horas que hay que coger con una cita previa, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es el mecanismo. Sí, realmente pues es entrar en Salamanca y más, en esa página, buscar las visitas, ¿no? Y ahí le aparecen los horarios y los días, que van a ser viernes, sábados y domingos, y en este caso el horario pues sale y pueden elegir, ¿no? Lo único que estamos teniendo muchísima demanda en este caso. Que lo cojan con antelación, les Exacto. estamos diciendo, que sean previsores. ¿Qué se van a encontrar cuando crucen por la puerta, Francisco? ¿Cómo vais a intentar resumirles toda la información que hay aquí dentro, que es mucha? Realmente, claro, lo que hacemos es un pequeño aperitivo para que luego vuelvan, porque realmente lo que hay en este espacio expositivo es tremendo, ¿no? Da para varios días, no solo para 1 hora y cuarto como estamos haciendo ahora las visitas. Entonces, lo que intentamos es trasladarle los distintos espacios, las distintas intervenciones artísticas que hay, ¿no? Y cómo pueden hacer un recorrido por todo el espacio, así como, digamos, las partes que quizá cada uno destacamos más, porque dependiendo del guía también pues destacamos unas u otras, ¿no? Bueno, Francisco, pues ya que te tenemos a ti, vamos a por las tuyas. Cuéntanos un par de rinconcitos especiales que le recomendarías a la gente que vea con especial atención. Hombre, para mí sin duda la parte de las bodegas, donde está Caligrafías 1 de Javier Riera, y todo el espacio donde hay pues reproducciones desde paleolítico hasta época romana, y la historia del yacimiento es tremenda. Y luego hay una que también, una intervención artística que me gusta mucho, que es la de Esther Pizarro, donde juega con esa estratigrafía de Salamanca y hace una constelación invisible, ¿no? de la propia ciudad. Y el monasterio, ese 3D que hay, yo creo que son partes tecnológicas que además hacen llegar muy bien lo que era el espacio a la gente. Bueno, pues eso, lo que decimos, aquí se hace visible lo invisible. Sí. Es lo que les está recomendando en este caso el arqueólogo que les va, a uno de ellos que les va a acompañar por esta visita. Pues muchísimas gracias, Francisco, gracias por venir, por enseñarnos así de bien nuestra ciudad y por hacer que la conozcamos más en profundidad si cabe. Muchísimas gracias. A vosotras. Creemos que hemos recopilado argumentos suficientes para que quieran reservar su visita al Museo del Cerro de San Vicente, pues solo tienen que dirigirse a salamancaymás.es y reservar su visita viernes, sábado o domingo. El museo les está esperando.